Ya tenemos los 12 grupos del Mundial de Norteamérica 2026 confirmados y en este canal vamos a ir uno por uno, conociendo a las selecciones, su historia en los mundiales, sus jugadores estrellas, algunos datos curiosos y demás. Ya estamos por la mitad de la saga, así que hoy en ¿Quién es quién? Rumbo a Norteamérica 2026, el grupo F, Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador de la ruta B de la UEFA. Yo soy Facundo Zavala, no olviden suscribirse y darle like al video, y sin mucho más que decir, arrancamos. La Naranja Mecánica clasificó tras ganar el grupo G de las eliminatorias europeas y jugará su 12ª Copa del Mundo. La primera de ellas fue en Italia en 1934, siendo eliminados en octavos de final. Y la última en Qatar 2022, cayendo por penales ante Argentina en los cuartos de final. Y como ya todos sabemos, sus mejores participaciones fueron 3 subcampeonatos. En Alemania en 1974, en Argentina en 1978 y en Sudáfrica 2010. La selección neerlandesa tiene una de las mejores plantillas en toda Europa. Por ejemplo, como defensor central, un viejo conocido, con 34 años jugando en el Liverpool, el capitán Virgil van Dijk. El encargado de manejar la pelota en la mitad de la cancha es Frenkie de Jong, de 28 años, y con permanencia prolongada ya hace bastante tiempo en el Barcelona. Y en el frente de ataque, el máximo goleador de la historia de los tulipanes con 55 goles, Memphis Depay, jugando en el Corinthians a sus 32 años. El por ganar la Eurocopa de 1988 con su selección. Como entrenador estuvo en equipos como el Ajax, el Benfica, el PSV, el Barcelona, entre otros grandes equipos, y que ya había dirigido a la selección neerlandesa entre 2018 y 2020, retomando el mando en enero del 2023, dirigiendo ya en la Eurocopa del 2024, donde cayó en las semifinales ante Inglaterra. Wat we eigenlijk geprobeerd hebben vanaf het begin om met een redelijk vaste selectie te werken. Dato extra: Países Bajos tiene el anti-récord de ser la selección que llegó a más finales y nunca pudo ganar la Copa del Mundo. Esto en 3 ocasiones, y todas fueron en continentes distintos. En Alemania en 1974, justamente contra Alemania. En Argentina en 1978, cayendo frente a los locales. Y en Sudáfrica 2010, perdiendo frente a España. En segunda instancia, esas adversidades climatológicas, también la férrea defensa. Los samuráis azules clasificaron tras ganar el grupo C de la tercera ronda en las eliminatorias asiáticas y jugarán su 8º mundial. Su primera vez fue en Francia en 1998, eliminados en la fase de grupos. Con mucha sangre fresca en la selección, estos son algunos de los jugadores nipones más importantes que buscarán hacer historia. El guardián de los 3 palos es el arquero de 23 años del Parma, Sion Suzuki. Ko Itakura, defensor central de 29 años con presente en el Ajax. En el medio campo encontramos al mediocampista de 29 años del Crystal Palace, Daichi Kamada. Y el encargado de comandar el ataque es Ayase Ueda, delantero de 27 años en el Feyenoord. La mente maestra detrás de toda esta nueva camada de jóvenes es el japonés de 57 años
Hajime Oriyasu, con más de 15 años de trayectoria, tan solo dirigió en un equipo, en el Sanfrecce Hiroshima entre el 2012 y 2017, en donde conquistó 3 ligas y otras 3 Supercopas de Japón. Luego, entre el 2017 y 2021, dirigió a las juveniles de Japón, incluyendo los Juegos Olímpicos en casa del 2021, para finalmente en septiembre del 2018 asumir en la selección, y desde entonces ya lleva jugadas una Copa América, 2 Copas Asiáticas, con un subcampeonato en 2023, la Copa del Mundo en 2022 y más de 100 partidos dirigidos, siendo el entrenador con más encuentros al frente de la selección asiática. Datos extra: Japón fue la primera selección, sin contar a las anfitrionas, en haberse clasificado para este mundial, esto en marzo del 2025. También tiene la particularidad de que todos los mundiales que jugó, es decir, 8, todos fueron los últimos y de manera consecutiva, es decir, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Y además, no está de más decir que Japón es la selección más ganadora de la Copa Asiática, con 4 títulos, aunque no la gana desde el 2011. Las Águilas de Cartago clasificaron tras ganar el grupo H de las eliminatorias africanas y jugarán su 7ª Copa del Mundo. La primera de ellas fue en Argentina en 1978, donde no pudieron pasar la fase de grupos. A pesar de que la mayoría de los jugadores tunecinos juegan en la liga local, se destacan algunas estrellas. Aymen Damen, arquero de 29 años en el Sportif Sfaxien. Montazar Talbi, defensor central de 27 años, militando en el Orient francés. Y el encargado de los goles es Hassem Mastouri, que con 29 años se encuentra jugando en la liga rusa. Sami Trabelsi era el entrenador hasta enero, y a pesar de haber clasificado Túnez al Mundial, tras la eliminación frente a Mali en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, fue reemplazado por el francés de 54 años, Sabri Lamouchi, con experiencia en Costa de Marfil, en donde estuvo en la Copa de Brasil 2014, y con pasos irrelevantes por el fútbol de Qatar, en donde ganó una Copa, el fútbol de Francia, inglés, galés y de Arabia Saudita. Y antes de que empiece la Copa del Mundo, este entrenador francés tendrá la oportunidad de disputar amistosos contra selecciones como Haití, Canadá, Austria y Bélgica. Et un immense honneur pour moi d'être le sélectionneur de mon pays. La Tunisie, je la connais de... Datos extra. Túnez no es una selección con muchas curiosidades, pero si podemos mencionar algo es que de sus 6 participaciones anteriores nunca pudo pasar la fase de grupos. Y que también tan solo tiene 3 victorias en mundiales. 2 de ellas ante selecciones de CONCACAF, México y Panamá, y la otra contra una campeona vigente del mundo. Esto contra Francia en el último mundial de Qatar. Y al igual que hicimos en los grupos anteriores, y no tener todavía la selección europea clasificada, siendo este último el grupo mundialista con esta particularidad, vamos a reemplazarlas de igual forma. Esta vez serán Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. Los amarillo y azul clasificaron al repechaje tras quedar segundos en el grupo D de las eliminatorias europeas y buscarán clasificar a su segundo mundial.
su primera participación, su última participación y su mejor participación fue cuando en Alemania 2006 cayeron en los cuartos de final ante la futura campeona. Las principales estrellas ucranianas que buscarán llevar a su país nuevamente al mundial son el arquero de 24 años del Benfica, Anatoly Trubin, el capitán de la selección, Mykola Matviyenko, defensor central de 29 años en el Shakhtar Donetsk, el encargado de conectar la defensa con la delantera, es el mediocampista de 30 y con un ataque repleto de buenos futbolistas, destacamos al delantero de 29 años del Trabzonspor de Turquía, Alexander Sufrov. El encargado de conseguir el sueño de clasificar a un mundial es el ucraniano de 51 años, Sergei Rebrov. Como jugador estuvo en el Mundial del 2006. Como entrenador se destacó en 4 equipos. El Dinamo de Kiev, en donde conquistó 5 títulos, incluyendo 2 ligas, el Al-Ahly de Arabia, el Ferencváros de Hungría, en donde fue tricampeón consecutivo de liga, y en el Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos, andando una liga y una copa. Tomó el mando de la selección ucraniana en junio del 2023 y ya estuvo en la Eurocopa 2024, siendo eliminado rápidamente en la fase de grupos. Datos extra. En caso de clasificar, Ucrania volverá a jugar un mundial luego de 20 años. Y también cuento que cada vez que le tocó enfrentar a un compatriota europeo en una Copa del Mundo, siempre se fue goleado. 4-0 contra España en la fase de grupos y 3-0 frente a Italia en los cuartos de final. El moro sueco clasificó al repechaje por medio de la Liga de Naciones y buscará clasificar a su 13ª Copa del Mundo. Su primera vez fue en Italia en 1934, cayendo en los cuartos de final. Mismo resultado que repitió en su última participación en Rusia 2018. Pero su mejor resultado fue un subcampeonato en su propio mundial en Suecia en 1958, esa vez cayendo en la final ante Brasil. Suecia buscará volver al primer plano del fútbol mundial y lo intentará con jugadores como el arquero de 27 años del Stoke City, Victor Johansson, como defensor central encontramos al capitán Isaac Hien, de 27 años, y defendiendo los colores del Atalanta. I tifosi hanno aiutato noi tanto per fare. Yassin Ayari, mediocampista de 22 años jugando en el Brighton. It's a big dream. I've always wanted. El entrenador de la selección sueca es el británico de 50 años, Graham Potter. Con una historia muy interesante detrás, comenzó como entrenador en equipos universitarios de Inglaterra, pasando por el Östersunds de Suecia, en donde ascendió de 4ª a 1ª división, en el medio con una Copa Suecia en el 2017, y luego en equipos como el Swansea, el Brighton, el Chelsea y el West Ham, hasta que en octubre del 2025 asumió en Suecia para dirigir los últimos 2 partidos, pero debutando con una derrota 4-1 frente a Suiza y un empate frente a Eslovenia. Ahora, el objetivo es ganar la Ucrania e intentar clasificar a la final de repechaje rumbo al Mundial 2026. Bund's captain of Sweden, and I'm just incredibly thankful, and it's a big honor. And ninguna victoria y 2 empates a 1 frente a Eslovenia. Zielinski in for the crucial goal. Well,
Las Águilas Blancas jugarán el repechaje tras quedar segundos en el grupo G de las eliminatorias europeas e intentarán clasificar a su 10ª Copa del Mundo. La primera de ellas fue en Francia en 1938, cayendo en los octavos de final, mismo resultado que repetirían en su última participación en Qatar 2022. Pero sus mejores participaciones fueron terceros lugares, tanto en Alemania en 1974 como en España en 1982. El torneo, Gregor Lato, quien consiguió su 7º lugar. Polonia es una de las mejores selecciones de segundo orden en Europa, y eso lo demuestran jugadores como Łukasz Skorupski, arquero de 34 años en el Bolonia, en la parte defensiva encontramos al central de 29 años del Porto, Jan Bednarek. Którzy pokonują tyle kilometrów, by z nami być, i dla tych, którzy są w Polsce, żeby byli. La columna vertebral de la selección es el mediocampista de 31 años en el Inter, Piotr Zielinski, quien ya lleva 105 partidos jugados. Y por supuesto, la mayor estrella del equipo, el capitán, el jugador con más presencias con 163 partidos y el máximo goleador de la historia de Polonia, con 88 goles de momento, Robert Lewandowski. El entrenador es el polaco de 63 años, Jan Urban, contando con experiencia en clubes como el Osasuna y equipos importantes de su país natal como el Legia de Varsovia, en donde ganó una liga, 2 copas y una supercopa, Lech Poznan, donde conquistó una supercopa, y el Górnik Zagreb, antes de llegar en julio de 2025 al banco de la selección polaca, dirigiendo los últimos 5 partidos de las eliminatorias, pero sin poder lograr el objetivo principal de clasificar directamente al Mundial. Datos extra. Excepto en su primera participación, Polonia siempre ganó un partido en un Mundial. Las Águilas Rojas y Negras jugarán el repechaje por quedar segundos en el grupo K de las eliminatorias europeas y buscarán jugar su primera Copa del Mundo. Los albaneses buscarán hacer historia y lo intentarán de la mano de jugadores como el arquero Tomás Strakoya, con 30 años, jugando en el AEK Atenas. En la banda derecha encontramos a uno de los albaneses más conocidos y el que más veces vistió la camiseta con 95 apariciones, el Seid Ihaisi, lateral derecho de 32 años jugando en la Lazio. En la mitad de la cancha encontramos a Nedit Bahrami, jugador de 27 años en el Rangers escocés. So next month we're gonna play against him again in Tirana. Y en el ataque encontramos al reciente fichaje de 29 años del Sivasspor de Turquía, Rey Mane. El estratega es el brasilero de 51 años, Silvinho. Con una corta pero intensa carrera como entrenador, estuvo en equipos de Brasil como entrenador asistente, luego en las juveniles de la propia selección, para después desembarcar en el Olympique de Lyon y el Corinthians, para que en enero del 2023 llegue definitivamente a Tirana para hacerse cargo de la selección, con la que ya tuvo el honor de dirigir en la Eurocopa 2024, haciéndole frente a países como Italia, Croacia y España. Datos extra. Albania, a pesar de pertenecer a la FIFA desde 1932 y haber sido invitada a algunas Copas del Mundo en sus inicios y jugar por lo menos eliminatorias desde 1966, jamás pudo clasificar a un mundial. Y ahora los partidos.
que son 6 en total, y hay un mix de sedes, con 4 jugándose en los Estados Unidos y 2 en México. Por ejemplo, el 14 de junio, ambos partidos se jugarán. Primero Países Bajos y Japón en el AT&T Stadium de Dallas, y después la selección europea de Túnez se verán las caras en el estadio BBVA de Monterrey. El 20 de junio, Países Bajos y su compatriota europea se medirán las caras en el Energy Stadium de Houston, y después, un ratito más tarde, Túnez y Japón se verán las caras en el estadio BBVA francés de Monterrey. Y ya 5 días después, para definir a los clasificados, a la misma hora, Japón y la selección europea que falta clasificar jugarán en Kansas City, mientras que Túnez y Países Bajos se enfrentarán en el AT&T Stadium de Dallas. Y ahora lo que a todos más les intriga, a lo que la mayoría les gusta, e incluido a mí mi parte favorita, enfrentamientos entre las selecciones. Y como todavía falta una selección que clasifique, esto nos da un abanico un poco mayor. Pero primero vamos a enfrentar a las 3 selecciones que ya se clasificaron, donde encontramos que en Corea y Japón 2002, por la última fecha de la fase de grupos, la selección local, Japón, derrotó 2-0 a Túnez. Y la selección nipona también es protagonista del siguiente encuentro, ya que en Sudáfrica 2010, por la segunda fecha, enfrentaría a los Países Bajos, pero sufriendo una derrota por el mínimo resultado. Y ahora, si tomamos en cuenta a las 4 selecciones de UEFA que pueden clasificar, encontramos algunos enfrentamientos. Por ejemplo, en Alemania 1974, por la fase de grupos, Países Bajos y Suecia empataron 0-0. La selección polaca se enfrentó a 2 de estas 3 selecciones, ya que en Rusia 2018, por la última fecha de la fase de grupos, Japón caería 1-0 ante la selección polaca. Y nos quedamos con esta última, ya que en Argentina 1978, también por la fase de grupos, también la selección de Europa le ganaría por la mínima, pero esta vez a Túnez. Y como estábamos con la selección africana, te cuento también que el último enfrentamiento que encontramos es que en Alemania 2006, por la última fecha de la fase de grupos, la selección tunecina caería por la mínima ante la selección ucraniana. Este es otro ejemplo de un grupo del que tengo una idea más o menos clara de cómo puede llegar a terminar los clasificados y la tabla. No creo que la selección europea que falta clasificar modifique mucho la ecuación, ya que Polonia, Suecia y Ucrania tienen un nivel bastante parecido y Albania tiene un poco menos de nivel. Así que para mí, el grupo F termina así: Países Bajos casi asegurada como primera, Japón será la selección que la acompañe, pero creo que va a haber un empate entre ellas. En tercer lugar pongo al país de la UEFA que falta, porque no creo que ninguna supere en calidad a los nipones. Y el último lugar se lo va a quedar Túnez, que a pesar del revuelo mediático que ha tenido en los últimos años las selecciones africanas, no creo que ellos sean los más fuertes, ni por asomo acercándose a niveles como Marruecos o Senegal. Y hasta acá el quién es quién del grupo F. Y así, oficialmente terminamos con la primera mitad. Y también terminamos con todos los clasificados de UEFA, que se terminarán de conocer el 31 de marzo. En las próximas semanas voy a intentar traer los próximos grupos, que ya falta poco para que empiece el mundial. Ya sin mucho más que agregar,
Pueden dejar qué opinan de este grupo, sus predicciones, me faltó algún dato. No olviden suscribirse, darle like al video, seguirme en mis otras redes sociales. Yo soy Facundo Zavala, nos vemos en un próximo video y recuerden que mañana será mejor que hoy.